This is a power tool. People with the power tool will beat people without the power tool. Right? What's new about that? Él es Gerd Leonard, es un futurista y los futuristas pues no predicen el futuro, pero sí tratan de identificar estos escenarios posibles en los cuales puede caer el futuro. ¿Y para qué nos sirve identificar esos escenarios posibles? Pues para trabajar en el presente hacia el futuro que queremos construir o prever sobre el futuro que queremos o que a lo mejor posiblemente pueda ocurrir, ¿no? Artificial intelligence. Entonces, la inteligencia artificial, como lo decía, es una herramienta poderosa y el ser humano siempre ha utilizado herramientas para hacer su trabajo más productivo. Sin embargo, pues las empresas ahorita tienen la capacidad de transformarse completamente a través de esta herramienta, ¿no? Y estamos viendo, según Accenture, aquí esta gráfica me gusta mucho porque puede identificar que la transformación no viene desde una base muy simple o sencilla, como pueden ser incluso procesos a los que estamos acostumbrados a trabajar. Esta transformación impulsada por la inteligencia artificial va a impactar hacia una transformación a nivel industrial, a nivel industria completa, a nivel interindustrias, ¿no? Ahorita estamos viviendo una fase de experimentación piloto, pero viene una fase funcional de reinvención de procesos, de áreas internas, una fase tal vez de reinvención a nivel empresa, donde los modelos de negocio posiblemente empiecen a cambiar. Ya hemos visto modelos de negocio completamente diferentes a través de la inteligencia artificial o de empresas impulsadas por inteligencia artificial. Y luego viene una fase a nivel reinvención industria, ¿no? Cómo las industrias se están reinventando a través de la inteligencia artificial o cómo se están creando nuevas industrias o reorganizando, ¿no? Entonces es un cambio importante. Es un gusto estar con ustedes. Nosotros estamos trabajando pues justamente en esta transformación para ayudar a las empresas a transitar de una forma un poco más amena, ¿no? Identificando estos casos de uso donde hay que diseñar soluciones específicas para implementar inteligencia artificial, ¿no? Ahora, no podemos detener esta ola, pero sí podemos surfearla, ¿no? Entonces, esto creo que es algo interesante, algo relevante y pues esto nos impulsa a hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial y uno de esos impactos de la inteligencia artificial está más orientada al tema de la productividad, ¿no? Las empresas cada vez necesitan ser más productivas. Es natural, es normal. Y lo vemos en esta gráfica, ¿no? De Goldman Sachs, donde el aumento de la productividad es constante a través de los años, ¿no? Entonces vemos un aumento constante a través de los años. Sin embargo, en el 2023 al 2024 vemos un aumento fuerte y disruptivo y que es impulsado por la inteligencia artificial, en este caso la IA generativa, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de productividad, no solamente hablamos de tiempos, ¿sí? Tiempo, reducir el tiempo que se necesita para lograrlo o aumentar la cantidad de lo que hacemos, porque pues ahora nos lleva menos tiempo, sino algo que creo que es muy relevante es hablar de la calidad. Podemos ahora transformar la calidad o mejorar la calidad del trabajo gracias también a la inteligencia artificial, ¿no? Y esto es productividad. Si podemos clasificar la inteligencia artificial en dos grandes grupos o separarlas para poder hablar, podríamos mencionar la IA tradicional, que son estos tipos de modelos de clasificación de predicción, ¿no? Mientras que la IA generativa son aquellos modelos que nos ayudan a entender y a generar contenido con el que han sido entrenados, ¿no? Entonces, la IA tradicional la podemos ver como estos modelos predictivos de clasificación que trabajan tanto con datos estructurados como con datos no estructurados. Y la IA generativa, pues aquellos modelos que pues, nos ayudan a entender y a generar contenido. Y este punto es bien relevante cuando unimos estas dos formas de trabajar, tanto la IA tradicional como la IA generativa, en la empresa, porque al final hay mucho que hacer con cada uno de los datos. Podemos llegar
a tener resultados como muy impactantes, ¿no? O de mucho beneficio. Vamos a ver algunos casos de uso donde nosotros hemos planteado a lo largo de pues, análisis, conferencias, reuniones con empresas, etcétera. eh, Cosas muy puntuales y trajimos algunos ejemplos de cosas muy puntuales donde la inteligencia artificial puede sumar pues muchísimo valor, ¿no? Por ejemplo, en el tema de calidad, inocuidad, en la industria de alimentos en términos generales, ¿no? Hay muchísimas áreas donde se puede utilizar inteligencia artificial. Por ejemplo, acá vemos inteligencia artificial con visión artificial para detectar nichos microbianos, limpieza y saneamiento, ¿no? Sin embargo, podríamos trabajar con información, con temas de entrenamiento, porque uno de los factores que afecta a los resultados, pues justamente es la capacitación, la falta de entrenamiento y el desarrollo de habilidades que se necesitan con las personas para ejecutar los trabajos correctamente, ¿no? Entonces ahí es donde puede utilizarse y puede sumar muchísimo valor para mejorar la calidad del resultado final, ¿no? Por ejemplo, pero también podríamos hacer detecciones tardías, por ejemplo, de señales débiles, ¿no? O detecciones de estos casos puntuales donde visualmente o donde normalmente, estadísticamente, no pudieran detectarse de una forma correcta. Y podríamos utilizar modelos predictivos, modelos de clasificación, modelos de análisis para poder eh, informarnos mejor o anticiparnos o detectar cierto tipo de patrones que comúnmente pues no son detectables con los métodos estadísticos que normalmente corremos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acá hicimos un análisis de resultados microbiológicos históricos donde analizamos tanto data estructuradas de los resultados de laboratorios de análisis microbiológicos, como también información de causas raíz anteriores de anomalías y de no conformidades. Y todo esto lo mezclamos para entender ciertos patrones, ¿no? Y les voy a mostrar un video en donde tratamos de rediseñar incluso a través de IA generativa el proceso de gestión de no conformidades y detección de causas raíz, que podría, este es un demo que podría pues ampliarse al tema de gestión de acciones correctivas, etcétera, auditorías, todo esto, pero creo que es algo interesante que me gustaría mostrarles. La inteligencia artificial tiene la capacidad de transformar las empresas, pero se requiere creatividad y acción para lograr alcanzar su potencial. En los próximos minutos, tendrás una visión sobre cómo podemos revolucionar los resultados y el proceso para la gestión de no conformidades y planes de acción. Soy IRCA, tu asistente en este proceso. Comencemos con un ejemplo práctico. Partamos suponiendo que ya tenemos una no conformidad identificada durante una auditoría. Este proyecto comienza aquí, pero realmente podría agregar mucho valor desde antes de identificar la anomalía. Para iniciar el análisis, simplemente da clic en el botón Iniciar análisis. Inmediatamente comienzo a trabajar, analizando su base de datos histórica para identificar patrones similares. Observen cómo presento posibles causas raíz basadas en incidentes anteriores o nuevas hipótesis que genere, ofreciendo un punto de partida informado para nuestro análisis actual. Una de las características más potentes que tengo es la colaboración asincrónica. Envío automáticamente notificaciones a los miembros del equipo, invitándolos a contribuir con sus hipótesis de forma anónima antes de la reunión formal. Esto elimina sesgos y permite que todas las voces sean escuchadas. Robustece el análisis y da tiempo para que puedan profundizar más. Cuando el usuario introduce una posible causa raíz, mi labor es guiarlo a través de la combinación de métodos con las mejores prácticas, así como posibles hipótesis generadas por mí. Con esto, tanto ellos como yo tendremos mayor información para completar un análisis preliminar. Basándome en la información recolectada, generaré hipótesis completas y más robustas de causas raíz, con el objetivo de potenciar la experiencia de cada experto y mis habilidades y conocimientos. Esta es la nueva forma de colaborar, humano y máquina.
Generaré y enviaré a todos los involucrados un informe preliminar estructurado, agrupando las causas raíz identificadas y destacando las hipótesis más relevantes. Este documento sirve como base para la discusión que el equipo de expertos tendrá en la siguiente junta. Durante la junta de análisis, podré acompañar la reunión, transcribiendo la sesión, capturando cada detalle importante y asegurando que ninguna idea valiosa se pierda. También podré responder preguntas o ayudar a guiar el proceso. Todo esto basado en la información que tengo. Finalmente, generaré un reporte completo que integra toda la información, la no conformidad original, las hipótesis del equipo, las sugerencias mías, el análisis estructurado y las conclusiones clave. Por supuesto, colocaré en sus correos este reporte lo más pronto posible. Aquí no termina esto, tan solo es una muestra de cómo puedo acompañar todo el proceso de gestión de no conformidades y planes de acción. Pueden ver más detalles. Ok, entonces esta es una muestra de cómo podemos transformar un proceso, no para que solamente ella trabaje, sino para obtener lo mejor de las personas y de las máquinas. Y trabajando en conjunto, creo que podemos tener un mejor resultado que si solo a veces se lo delegamos a la inteligencia artificial. Hay casos donde sí. Hay que delegar algunas cosas como muy puntuales, pero hay casos donde necesitamos aprender a colaborar y eso se diseña y tiene un objetivo y tiene una intención, ¿no? Les voy a mostrar otro caso. En este caso específico es un análisis de la información de un proceso de producción que pasaba a través de unas calderas y este proceso de producción pues tenía variables controladas como y algunos sensores donde podíamos obtener información como sensores de temperatura, medida, altura, humedad, etcétera, y esta información se procesaba o se obtenía cada minuto, ¿no? Después de una hora que salía el proceso de producción, se tomaban muestras para revisar las muestras con controles de calidad y ver si los controles de calidad pasaban o no pasaban, ¿no? Entonces, este es un caso muy específico de modelos de inteligencia artificial tradicional, en donde lo que hicimos acá es obtener los datos del proceso, tratar de predecir la calidad en tiempo real y luego monitorear esta información del proceso en tiempo real para hacer una predicción si la calidad era pues aceptable o no, ¿no? Y se veía de esta forma un poquito. Les voy a mostrar un poquito de un video. Me voy a saltar algunas partes para hacerlo más rápido, ¿no? Estar haciendo eso, mostrando prácticamente en gráficas, irlos mostrando de forma visual acá por minuto. Estos son los datos que estamos consumiendo pues prácticamente del modelo o de los sensores que introducimos al modelo y después el modelo nos puede dar una retroalimentación en tiempo real, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo se vería esto. Esta es la calidad, este es el dato de la calidad según nos trae el modelo. Hasta ahorita es buena, ajá, sí, y van cambiando todos los datos de los sensores en tiempo real, ¿vale? Hasta ahorita la calidad es buena, sí, y este dato es el que se está prediciendo en tiempo real. Estos son los datos que veníamos viendo en la tabla anterior y se están corriendo como quien dice por segundo, se están pasando por segundo al modelo para predecir la calidad. Y entonces aquí no está prediciendo la calidad, aquí vemos que las gráficas van cambiando, ajá, se van actualizando y de repente tenemos un cambio en, en este factor de calidad, ¿no? Lo que queramos ponerle como calidad. Y entonces vemos que este cambio fue en el minuto 29, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer cuando sabemos que esta información antes de que termine el proceso, ¿no? Simulando que este proceso fuera de una hora, podríamos ajustar el proceso, podríamos modificarlo, podríamos cambiar de tal forma que tuviéramos una influencia en el resultado final antes de que terminara el proceso o simplemente pararlo y desecharlo, ¿no? Que es algo que seguramente va a ocurrir o ocurriría
si esperamos como la otra mitad del proceso, hasta tener después el resultado, ¿no? Y este tipo de cosas son las que al final podemos anticiparnos para tomar mejores decisiones, tomar acciones, ser más eficientes o mejorar el resultado, ¿no? Ok. Y entonces, pues al final hay un tema relacionado con muchas empresas. Nosotros escuchamos comúnmente, tenemos mucha información y acuérdense que la información no solamente está en datos estructurados, hay dos tipos de datos, que es los estructurados, los no estructurados. Aquellos estructurados son aquellos que conocemos que están en bases de datos, en Excel, en tablas, como datos puntuales específicos y los no estructurados pueden venir de imágenes, de videos, de documentos, ¿no? O de información que igual está guardada en bases de datos, pero es difícil digerir, ¿no? O analizar. Y gracias ahora a la inteligencia artificial generativa podemos trabajar con los datos no estructurados que forman parte de la mayor cantidad de datos de una empresa, ¿no? El 80% de los datos podría estar en datos no estructurados, mientras el 20% de los datos de la empresa podría estar en datos estructurados, ¿no? Y entonces, pues podemos pasar de esta evolución, pues al final silenciosa de la escasez, no sabemos qué pasó, a saber, pues un poco más incluso. Qué pasará el día de mañana, ¿no? O qué pasará los próximos minutos, qué pasará la siguiente hora, etcétera, y con eso anticiparnos a mejorar nuestros procesos, ser más eficientes, ¿no? Pero justo hay una paradoja importante que muchas empresas, ¿no? Pues ya están manifestando, ¿no? Ya hemos tratado o hemos obtenido mucha información a lo largo del tiempo, o los equipos recaban mucha información a lo largo del tiempo, o los procesos, la documentación está ahí y tenemos mucha data, tanto estructurada como no estructurada, pero luego, ¿qué hacemos con ella, no? Es una gran cantidad de información que al final no podemos procesar y no podemos utilizar de manera adecuada para sacar un insight valioso, para tomar mejores decisiones, para eficientar nuestros procesos, para predecir qué pasará con ellos, ¿no? Y pues viene este problema de data rich, information poor, ¿no? O insight poor. Y justo es una de las grandes oportunidades que tendremos en el futuro dentro de las empresas, ¿no? Simplemente se dice que el costo de no escuchar a los activos, hablando de un tema ya más industrial, puede representar una fuga de ingresos o pérdidas de hasta $260,000 por hora de un paro industrial, por ejemplo, ¿no? Pero también puede generar una ineficiencia operativa. El 82% de las organizaciones pues cuentan con estos fallos no planificados o estos paros no planificados, ¿sí? Y entonces pues hablamos de una productividad tradicional que tiene que ver con tiempos, ¿sí? Con la calidad del resultado, pero buscamos una productividad también inteligente, ¿no? Que tiene que ver con las decisiones y con la calidad de la información pues, que estamos consumiendo. Se dice que, según IDC, para 2030 todas las industrias de manufactura acumularán 92 exabytes de datos de múltiples fuentes internas y externas. Datos habrán. Ahora el reto va a ser qué hacemos con esos datos, ¿no? Y estos son algunos de los retos que se están enfrentando las empresas, pues para trabajar con esos datos, ¿no? Eh, Silos de datos, usualmente los datos están segmentados por áreas, por sistemas, etcétera, ¿no? Hay veces que no hay estrategia, el 81% de las empresas pudieran no tener una estrategia de datos, ¿sí? También existe una falta o falta pues talento, habilidades para trabajar con esos datos, ¿sí? Y explotarlos y también un poco de las capacidades en cuanto a volumen, porque pues
Tal vez sí tenemos el equipo, pero pues la cantidad de datos y la cantidad de procesos de una empresa pues demandan a un equipo muy grande, ¿no? Y entonces el equipo es de una o dos personas y pues a veces no pueden hacer pues toda la capacidad o las necesidades que requiere la transformación, ¿no? La calidad de los datos y la complejidad en la integración también, ¿no? Sin embargo, buscamos que esto se transforme hacia un enfoque híbrido, ¿no? Donde el humano y la inteligencia artificial pues trabajen en conjunto para lograr mejores resultados, ¿no? Y entonces, ¿cómo salir de este Data Rich, Insight Poor? Pues podríamos decir que muchas de las empresas están apostando estas iniciativas de inteligencia artificial con un valor en las personas, ¿sí? O sea, sí un 10% en algoritmos, 20% en tecnología, pero el 70% de esta apuesta es en procesos y en cultura, ¿no? Cambiar primero la forma de trabajar y luego la tecnología, ¿no? Luego ver los datos como producto, ¿sí? Este, hay que sacarle mayor utilidad, no solamente tener más datos, sino sacarle la utilidad, ¿no? Los datos, cómo los empaquetamos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la función del dato como valor agregado, ¿sí? Tomar también un enfoque de decisión, centrado en la decisión, ¿sí? Iniciar por una decisión crítica, no por el dato. Hay veces que tenemos un dato y entonces o tenemos un conjunto de datos y buscamos cómo trabajar con ellos, ¿no? Sin embargo, a lo mejor podemos empezar por un caso de negocio que queremos resolver y vemos si tenemos los datos disponibles. Y si no están los datos disponibles, empezar a recolectar estos datos disponibles, ¿no? Y cambiar un poco la arquitectura, ¿no? Ahorita pues hay muchas empresas que están buscando integrar estos datos en un silo o en un data lake, donde se agrupa toda esta información y después es muy compleja trabajarla, ¿no? En el futuro se espera que esta arquitectura de datos sea un poquito más flexible, ¿no? Y entonces pongamos a disposición los datos que sean necesarios para una solución específica y que estos sistemas tengan la capacidad de integrarse con la información requerida, ¿no? Y al final priorizar. Priorizar por valor, por un ROI, más allá de pues este FOMO de muchas aplicaciones, de muchos usos, muchos casos, etcétera, ¿no? Creo que es importante el tema de la priorización. Y me voy a ir un poquito más rápido también por acá, explicándoles, platicándoles sobre un caso relacionado con mantenimiento predictivo y diagnóstico avanzado, ¿sí? En donde acá sí se trabaja con inteligencia artificial tradicional, todavía no tanto IA generativa, el enfoque es ya tradicional, pero justo muchos de estos temas que le estoy platicando, estos retos, se vivieron en proyectos como este, ¿no? ¿Qué es lo que se buscaba? Un diagnóstico profundo para energía en plantas de energía solar fotovoltaicas, ¿no? Donde tenían muchísimos paneles solares, las extensiones, habían muchas plantas de este tipo y al final lo que se buscaba era predecir. Nos pidieron eventualmente un modelo predictivo que pudiera predecir el mantenimiento o las fallas de los dispositivos, ¿no? Entonces, uno de los retos principales de este proyecto es que sí había mucha data, pero la data no era suficiente o no era de la calidad que se necesitaba como para lograr esto de una forma muy rápida, ¿no? Entonces, se tuvieron que buscar enfoques diferentes. Los datos estaban incompletos o un poco ambiguos, ¿sí? Pues los sistemas eran muy dinámicos y muy distintos de muchos proveedores, medían de forma diferente, etcétera. O sea, sí hay datos, había una gran cantidad, billones de datos, de registros,
Sin embargo, la información pues no estaba tan limpia y tan disponible para poder trabajar, ¿no? Y eso dificulta un poquito pues el desarrollo de soluciones, ¿no? Había una variabilidad extrema de factores que tenían que ver, por ejemplo, con ciclos de carga, descarga, clima, estados de envejecimiento, entre otras cosas, comportamientos también no estacionarios, cambios por suciedad, degradación natural, mantenimiento, reposiciones que al final pues impactaban en los datos de los sensores, ¿no? En los datos de las señales que obteníamos de diferentes tipos de dispositivos, ¿no? Y se necesitaba un modelo robusto y explicable, porque hay veces que pues sí llegamos a identificar que posiblemente hay una anomalía, pero ¿qué hacemos con ese dato? ¿Qué hacemos con esa información? Esa es la pregunta que vale la pena resolver. Y si realmente haremos algo con ese dato y con esa información, porque por ahí decían que si trabajamos mucho en generar insights, pero esos insights no se convierten en acciones que tienen un impacto dentro de la compañía, pues no tiene caso que tengamos esos insights. O es demasiados insights que al final no podemos hacer nada con ellos, entonces es difícil de poder llevarlo a una realidad, ¿no? Y luego, uno de los problemas principales es que, pues al final hay muchos datos, pero no hay de esos datos que requerimos, como por ejemplo, para identificar lo que se está buscando predecir, como por ejemplo fallas, ¿no? Entonces no teníamos datos etiquetados de fallas y esto hacía más complejo el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos un poquito por acá? Se crearon unos indicadores. Ujú. El equipo creó indicadores, que creo que esto es bien relevante. Ahí unimos un equipo que tenía que ver con experiencia de negocio en el problema. O sea, expertos en el problema, expertos en el área, que tenían también conocimiento en datos, ¿sí? Y que sumaron mucho valor a este tipo de soluciones, ¿no? Porque a veces cuando se quiere atacar el problema desde un punto de vista nada más datos, es complejo. ¿Por qué? Porque hay que entender bien el problema, ¿sí? Y a veces las personas de datos no entienden bien el problema como las personas de negocio, ¿no? Las personas que están ahí y que pueden ser expertas sobre esto, ¿no? Y entonces creamos un conjunto de indicadores, por ejemplo, estabilidad de C, que medimos pues qué es tan estable la energía que llega al inversor sin pico ni caídas, ¿sí? Esto cómo tendría una relación a nivel industrial, ¿no? Por ejemplo, cómo mantener presión constante en una tubería o calidad estable en una línea de producción si vibra demasiado algo o falla, etcétera, ¿no? Simetría entre los bloques de estos sistemas fotovoltaicos o strings que comparaba las cadenas de paneles que deberían rendir y su rendimiento entre las cadenas, ¿no? Porque sí, todos son paneles, pero no rinden de la misma forma, no eran del mismo proveedor, no eran del mismo año y al final no estaban exactamente en la misma ubicación. Entonces, ese tipo de variabilidad pues vuelve más complejo, ¿no? Eficiencia térmica, en vez de medir solamente la salida de un rango de temperatura, por ejemplo, podemos medir como el estrés térmico que está teniendo el conjunto de dispositivos y compararlo contra todas las temperaturas que hayan disponibles, tanto del clima como los otros dispositivos, etcétera, y dispositivos relacionados, entre otras cosas, ¿no? Y así se crearon diferentes indicadores como estos. Estos indicadores al final pueden ser un punto clave en las soluciones porque agrupa señales e interpreta los datos de una forma distinta. No es lo mismo tener una variable que al final se proyecte, que encontremos desviaciones sobre una variable y que no nos diga gran cosa comparado contra la relación de múltiples variables y de múltiples indicadores que al final nos den mayor información, ¿no?
Todo esto se trabajó con modelos no supervisados, que se ensamblaban. Esto fue un acierto también del equipo importante porque estos modelos ensamblados, que eran modelos pues sencillos, no tan complejos, pero que nos daban la información que necesitábamos y en conjunto el ensamble nos daba mayores insights sin tener que recurrir a modelos muy complejos, ¿no? Y entonces se usaron modelos ensamblados para diferentes cosas. Por ejemplo, para encontrar patrones, para reconstruir el comportamiento esperado, para agrupar patrones operativos, para detectar comportamientos raros, para identificar anomalías multivariadas, ¿no? Y este ensamble pues permitía tener una robustez y reducir los fallos o los falsos positivos, ¿no? Por ahí. Y lo que buscaba esto, pues al final era explicabilidad, ¿sí? No solamente identificar una anomalía, sino también tratar de identificar por dónde buscar, ¿sí? Y entonces cada anomalía incluía variable dominante del fallo, magnitud del desvío esperado versus lo observado, condiciones ambientales asociadas, comparación, esto es un tema bien relevante, comparación con grupos similares y tiempo estimado a lo mejor de persistencia, entre otras cosas, ¿no? Al final de esto, ¿qué nos podría decir? Por ejemplo, un resultado como ya traducido, y para esto sí utilizábamos ya generativa, podría ser algo como esto, ¿no? El string 14 presenta caída en el sistema del 18% respecto a sus vecinos, no está correlacionado con irradiancia y posible sombreado parcial o conexión floja. Entonces, hay una interpretación de todos los datos, pero viene justamente después de un análisis pues bastante profundo y extenso, ¿no? Entonces creo que este caso es algo que nos llevó tiempo trabajar, porque sí, justo uno de los retos principales también fue el poder interpretar la data. No teníamos mucho acceso a trabajar con los equipos o con las personas expertas de la compañía. Teníamos acceso a algo de datos. Sin embargo, pues interpretar esa gran sábana de datos o ese conjunto de millones de datos, pues fue algo que nos llevó tiempo, ¿no? Sin tener a alguien que pudiera decirnos sobre qué eran, cómo eran, etcétera, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas principales que pueden tener las empresas. En este caso, la compañía no conocía lo que estaba en toda esa información. Sabía que había muchísima información, pero había gran cantidad de la información, no sabía que existía. O sea, ellos no sabían cuál era esta señal, de dónde venía, por qué la tenían y cuál era el uso que pudieran a lo mejor darles a este tipo de datos, ¿no? Y entonces fue un gran trabajo de descubrimiento, de exploración y de entendimiento para poder saber qué hacer y qué utilizar, ¿no? Y el verdadero problema aquí era pues justamente cognitivo, no era un problema mecánico, ¿sí? Era saber qué hay disponible y qué podemos hacer con lo disponible, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la información que tenemos, ¿no? Y entonces, pues la solución fue una arquitectura pues ya más robusta que trabajaba con toda la data, con toda la información para lograr un pipeline multietapa, ¿no? Un pipeline que al final nos ayudaba a entender cuáles eran las posibles anomalías, las posibles causas de los errores, de los problemas, y con esto, cuál podría ser las acciones seguidas, ¿no? Incluso al final podríamos tener reportes accionables con algunas sugerencias de esas acciones. Podríamos priorizar cuáles son los dispositivos que hay que darles mantenimiento y que son más importantes atender o atacar, entre otras cosas, ¿no? Ahora, tenemos una plataforma
que si no es la misma solución, es una solución similar. Les voy a mostrar un video un poco de esta plataforma para que ustedes puedan entender mejor de lo que hablamos. Esta es la nueva interfaz. En primer lugar, tenemos este carrusel donde podemos visualizar distintos resúmenes generales de la planta, la capacidad total instalada, la producción acumulada y la distribución o configuración de la planta. También se muestran métricas operativas clave que reflejan el desempeño global. En este mismo carrusel podemos observar el estado general de los equipos, así como el impacto económico que ha tenido la aplicación del software en la planta y otras métricas de rendimiento operativo. A continuación, pasamos al análisis de performance de los equipos. Por ejemplo, en la sección de inversores se presenta una vista comparativa donde podemos revisar el comportamiento de cada uno. Si detectamos alguno con indicadores avanzados desviados respecto a su comportamiento típico, incluso si sigue operativo, el sistema puede generar predicciones sobre posibles fallas. En este caso, uno de los inversores presenta anomalías que requieren atención. El diagrama mostrado a la derecha representa la evolución temporal de los indicadores, lo cual nos ayuda a realizar un análisis de causa raíz. Por ejemplo, si detectamos baja eficiencia en el inversor 2, podemos revisar sus parámetros térmicos para verificar si una temperatura elevada está contribuyendo a la pérdida de rendimiento. También podemos analizar los combiners revisando su performance ratio, es decir, el rendimiento general con respecto a la capacidad instalada. En esta vista, observamos cuántos se encuentran operativos, en mantenimiento o en advertencia, y mediante el algoritmo de Machine Learning podemos identificar el porcentaje de degradación de cada uno. Otro activo clave son los transformadores. Aquí podemos verificar que se encuentren dentro de los rangos normales de eficiencia, temperatura de operación y porcentaje de carga, además de visualizar otros parámetros eléctricos relevantes. Finalmente, contamos con un módulo de gestión de activos, donde se puede llevar un control de los inversores bajo mantenimiento u operativos, pero con advertencias. Desde aquí, es posible monitorear la duración de los mantenimientos, estimar las pérdidas económicas asociadas y visualizar el impacto financiero directamente en la tarjeta de resumen correspondiente. Entonces, aquí lo que hicimos fue no tratar de realizar o de crear un software de gestión de activos o de monitoreo, porque ya las compañías tienen muchos software de monitoreo de señales, de activos o de gestión de activos, etcétera, sino tratamos de crear justamente una solución que nos lleve a hacer un diagnóstico mucho más avanzado y más completo sobre lo que ha pasado con los dispositivos en el pasado, en el presente y luego lo que creemos que va a pasar de acuerdo a esos datos, ¿no? En el futuro. Entonces, trabajamos fuertemente en el tema del pasado, del diagnóstico, y luego este diagnóstico lo llevamos a un momento en el futuro, ¿no? De tal forma que nos pueda dar un poquito de mayor claridad sobre lo que pudiera llegar a ocurrir con estos dispositivos y la relación entre ellos dentro de la planta, ¿no? Ok, y entonces, pues cada activo tiene personalidad y pues se busca una conexión, integración con la infraestructura existente, aprendizaje, modelos entrenados por máquina, línea y turno, una predicción, esta alerta, recomendaciones accionables, sobre todo un entendimiento, ¿no? Y buscamos que pues también sean resultados medibles, ¿no? Que creo que eso es un tema cada vez más importante, más relevante, ¿no? Tratar de disminuir los tiempos de inactividad, aumentar o buscar, esos son datos esperados, ¿no? Tratar de aumentar la vida útil promedio del activo y pues que esto se vuelva una inversión, porque muchas de las empresas ven este tipo de proyectos como gasto en vez de inversión, ¿no? Entonces creo que hay que cambiar un poco también la mentalidad, no solamente hablar de gastos, sino ver
cuál es el retorno y por lo tanto se convierte en una inversión, ¿no? Y al final buscar escalar, ¿no? Creo que estas cosas son proyectos que se tienen que llevar con un proceso de aprendizaje. Y entonces implementar, desarrollar, aprender y luego escalar, ¿no? Escalar a diferentes máquinas, líneas, plantas, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. Y aquí les pongo, antes de terminar, los niveles de madurez de datos en las organizaciones, ¿no? ¿Cómo pasamos de un nivel reactivo a un nivel prescriptivo, ¿no? En donde buscamos sí utilizar la data y la información y los procesos de la empresa hacia una mejora continua que nos ayude a prever y anticiparnos y por lo tanto mejorar nuestras eficiencias, reducir los riesgos, disminuir costos y aumentar nuestro performance y por lo tanto nuestro impacto, nuestras ganancias dentro de la organización. Pues muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. Recuerden, como dice Sam Altman, la inteligencia artificial tiene el potencial de ser la tecnología más transformadora de nuestra era. La tecnología más transformadora de nuestra era y depende de nosotros cómo la utilicemos, qué hagamos con ella y cómo la aprovechemos. Muchas gracias y si hay alguna pregunta, con mucho gusto intentaré responderla. Por ahí creo que tienen ahí, igual si tienen manos, veo algunas manos levantadas, adelante. No sé si puedan, ellos tengan acceso a poder hablar. Igual pueden, no sé si tengan acceso a poder hablar, pueden abrir su micrófono y con mucho gusto los escuchamos. Muchas gracias, Carlos. Aquí, por ejemplo, nos pregunta Raquel Olaco Torres si este tipo de modelos se pueden aplicar a las escuelas. Sí, o sea, al final, en las escuelas tenemos procesos y en todos los procesos hay datos, hay información. Hay más información posiblemente en las escuelas no estructuradas que tiene que ver con conocimiento. Y un tipo de información podría ser, ¿sabes? Aquí traigo, por ejemplo, un micrófono. Este micrófono está grabando lo que digo, ¿no? ¿Qué tal si tenemos los maestros, todos los maestros con micrófonos que al final logren grabar todo lo que dicen durante todo un año? Imagínense qué tipo de información pudieran recabar y qué haríamos con esa, ¿no? Con ese tipo de información. O escuchar a los alumnos, incluso cuáles son sus dudas, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus inquietudes, etcétera, y que pudiéramos ver qué hacemos con esa información, ¿no? Entre otras cosas, si hay una gran cantidad de información o de data que pueda estar estructurada, pero la mayor cantidad de información yo creo que en una escuela pudiera ser no estructurada y que se pueda aprovechar muy bien, ¿no? Muchas gracias. También nos pregunta, Marta. Su empresa se dedica a la limpieza institucional y cuentan con personal operativo que trabaja en distintas plantas industriales. ¿De qué manera Ujú. la inteligencia artificial podría ayudarnos a mejorar la operación, el desempeño de los colaboradores y calidad del servicio, considerando que ellos no usan tecnología avanzada? Mira, por lo mucho poco que sé y que he escuchado que tiene que ver con temas de calidad, inocuidad y con gente de limpieza, y que creo que hay un área de oportunidad muy importante que te pueda hacer diferenciar versus otros, hay mucha rotación de personal. Entonces, hay mucha rotación de personal y el equipo de limpieza es un equipo, es una parte medular de los procesos de calidad e inocuidad alimentaria. Y entonces, cuando hay mucha rotación de personal, la información se pierde, el contexto se pierde y por lo tanto hay que volver a comenzar o hay cosas que ya no se hacen o que el otro las sabía pero el nuevo no, etcétera. Entonces, un tema de capacitación muy enfocada, pero no una capacitación como las que se hacen comúnmente de una hora y listo, ya va, sino una capacitación constante, una resolución de dudas constante en el punto inicial, que pueda ayudar a, como en el día a día, tratar de llevar a esta persona que está entrando a una planta o que ya tiene tiempo en una planta a, a un,
a un nivel en el que pues domina lo que hace y tiene el contexto de lo que hace y puede aportar mayor valor, o sea, y que pueda resolver sus dudas en el momento. Creo que eso, la inteligencia artificial te puede ayudar muchísimo y puede ser un gran diferenciador versus otros, ¿no? Muchas gracias. También, justamente nos comentaba cómo manejan la seguridad de los datos si han utilizado aprendizaje federado para el training de los modelos de la IA. Ok, todavía no hemos utilizado el aprendizaje federado, pero creo que es una gran opción. Esta es una opción donde al final pues trabajas con modelos. Estos modelos usan los datos de la empresa, pero los datos de la empresa no salen de la empresa, sino salen a través de estos modelos, por ejemplo, ¿no? Y creo que puede ser una gran opción. Otras opciones es enmascarar ciertos datos confidenciales y utilizar los datos que no son confidenciales, por ejemplo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un caso muy específico que les voy a poner, o sea, si tenemos una lista de contactos o de personas que están asociadas con diferentes transacciones, tú podrías trabajar las transacciones y a lo mejor colocar un ID o una clave X a esta persona, ¿no? Y entonces siempre trabajas con la clave eh, y no con la persona, ¿no? O con la información de la persona, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? O enmascarar cierto tipo de información que puede ser sensible y la otra, pues al final se puede utilizar, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Tenemos espacio para dos preguntitas más. También nos preguntaba Oscar Márquez, que veía que en tu LinkedIn tenías experiencia en e-commerce y le gustaría recibir algún consejo de cómo la inteligencia artificial y esto les podría ayudar a aumentar las ventas. Claro, en el comercio electrónico hay mucha oportunidad. Les voy a decir por qué. O sea, en el comercio electrónico ya los procesos son digitales, o sea, muchos de los procesos son digitales y hay mucha data, hay mucha información de forma nativa porque se hace a través de comercio electrónico, a través de medios digitales. Entonces, esa data o esa información que corre a través de ciertos procesos electrónicos o digitales, se puede utilizar, se puede transformar y se puede automatizar muchísimas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con GS1 México que emite estos estándares de identificación de los códigos de barra para los productos y ellos tienen una aplicación soportada por nosotros que al final transforma la data de producto y de imágenes en contenido optimizado para comercio electrónico como títulos, descripciones, keywords, que al final ayudan a vender. Eh, Parece muy obvio, pero hay muchas empresas que lo que hacen es transportar la data del producto de forma automática desde sus ERPs o sus sistemas hacia el comercio electrónico sin optimizarla. ¿Por qué? Porque hay cientos de productos o miles de productos y entonces requeriría mucho trabajo manual. Y entonces se van los datos de producto, pero resulta que en las bases de datos, quien colocó el dato del producto es el área de compras, por ejemplo, ¿no? Y el área de compras no tiene ningún interés ni conocimiento de cómo optimizar esa información para comercio electrónico. A lo que él le interesa es pues registrar un producto en los campos que le pusieron, que los campos que le pusieron pues no son los campos adecuados para el comercio electrónico, ¿no? Entre otras cosas, hay mucho que tiene que ver con temas de atención. Yo creo que hay una gran oportunidad ahora en temas de comercio electrónico porque ya no solamente se va a vender a través del e-commerce o a través del marketplace, sino se va a vender a través de la gente o de las plataformas agénticas. Entonces, uno podrá vender a través de ChatGPT, de Gemini y de cualquier otro agente que esté disponible y eso es un game changer. Las máquinas también van a comprar por nosotros y entonces ya no solamente tenemos al comprador, que es humano, siempre ha sido en la historia de nuestra vida, de la humanidad, del mundo, etcétera. El único que ha comprado ha sido un humano, una persona, pero ahora tenemos a las máquinas que van a comprar y las compras van a ser diferentes. Las máquinas no van a comprar igual que los humanos y para eso se necesitan datos. O sea, las máquinas van a buscar datos y van a ser influenciadas y sesgadas por los datos que estén disponibles sobre los productos. Entonces, creo que hay una gran
oportunidad en temas de comercio electrónico para aplicar inteligencia artificial. Muchas gracias, Carlos. Y cerraremos con otra preguntita por parte de Oscar Reyes. ¿En el área de mantenimiento se puede utilizar en general o solo en equipos que sean críticos, que sean en cuellos de botella o lo podemos utilizar con todos? Ah, Dependiendo, ¿no? Yo creo que al final hay que analizar cada caso, pero yo creo que en todos los casos hay algo que hacer. Sin embargo, tienen que priorizar, ¿no? La priorización es uno de los factores importantes, porque cuando mucho se abarca, poco se logra, ¿no? Y entonces, hay empresas que están priorizando sobre los servicios core de la empresa y están generando mucho mayor como impacto, ¿sí? Y estos servicios core pues tienen que ver mucho con temas de ventas, marketing, servicio al cliente directo, pero también investigación y desarrollo, ¿no? O TI. Y la parte de mantenimiento, producción, también está tomando un auge importante. Sin embargo, como la IA generativa tiene muchísimo valor y aplicabilidad para datos no estructurados. Entonces, se está yendo mucho también hacia estos procesos de negocio, ¿no? Las aplicaciones. Pero sin duda hay en todas las áreas, en todos los procesos, hay algo que hacer con inteligencia artificial. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta bastante interesante de Marta. En una asociación empresarial de mujeres de alcance nacional y sin fines de lucro, operan con representaciones en distintos estados y tienen un consejo integrado por grandes líderes en lo individual. Sin embargo, actualmente están presentando retos. Las presidentas, directoras y delegadas no están generando reportes ni trabajo de manera coordinada. Desde su perspectiva, ¿qué tipo de diagnóstico sería el más adecuado para entender el origen del problema? ¿De liderazgo, de procesos operativos o de cultura organizacional? Pues que puede ser un conjunto de todo eso, ¿no? Lo que nosotros hacemos, te voy a platicar un poquito cómo lo hacemos nosotros. Tratamos de entender desde diferentes perspectivas que tienen que ver con personas, con procesos, con tecnología, cuáles son los retos. Y para eso hacemos entrevistas, analizamos a veces información, pero mucho sale en las entrevistas, analizamos los procesos, etcétera, y de ahí luego sacamos insights, ¿no? Esos insights nos sirven para después validarlo con los equipos, etcétera, y después con eso tratar de identificar cuáles son las causas raíz del problema que se está abordando, ¿no? Y esas causas raíz, si se pueden transformar o no con X o con Y solución, ¿no? Las soluciones pueden variar, pero si logramos identificar el problema o la raíz del problema o las raíces del problema, creo que ahí es donde hace la diferencia, ¿no?